Bienvenidos a la entrevista con France 24. Estamos hoy con Saviano Abreu, portavoz de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Muchas gracias, Saviano, por estar hoy con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Nos puedes comentar cómo ha evolucionado la situación humanitaria en Ucrania en este año? Sí, estamos llegando ahora, llegamos ya a un año de la guerra y la situación se ha deteriorado mucho en el último año. Teníamos en enero de 2022 más o menos 3 millones de personas aquí en Ucrania que necesitaban ayuda humanitaria y ahora estamos hablando de 18 millones de personas que necesitan ese tipo de apoyo. Se trata de cifras muy llamativas. ¿Cuáles son las situaciones más dramáticas en este momento? Las situaciones más dramáticas son aquellas personas que están más cerca del frente. Tenemos más o menos un tercio de esa población, de los 18 millones que comentaba, que está en poblaciones, en ciudades, que están muy cerca del frente de batalla. Esta gente está viviendo una situación bastante dramática. Hay personas que están ya a un año, por ejemplo, sin tener agua en sus casas, con que todo eso lo conlleva, ¿no? No tienen el sistema de calefacción en las casas, no tienen gas, no pueden ir a un mercado y comprar una comida de una manera natural, normal, que haríamos tú y yo, porque toda la cadena de suministro se ha visto destrozada. Entonces, esta es la gente que nos preocupa más y a las que estamos intentando llegar. Ustedes han estado enviando convoys. ¿Nos puedes contar un poco cuántos han logrado enviar, a qué lugares han podido llegar en estos últimos meses? Nosotros estuvimos en todas las partes de Ucrania. Antes de empezar esta fase de la guerra empezó bastante antes, ¿no? En 2014, pero antes del 24 de febrero ya teníamos una respuesta humanitaria aquí, en el este del país, en las regiones de Luhansk, en Donetsk. Pero después del 24 de febrero tuvimos que expandir para llegar a todas las 24 regiones, las 24 provincias de aquí del país. Y estamos presentes y apoyando a la población en todas estas 24 provincias. Llegamos con miles y miles de convoys humanitarios que lleva comida, que lleva agua, que lleva medicamentos a la población que la necesita, que lleva productos para reparar las casas que han sido bombardeadas. Y más o menos unos 50 convoys de estos son convoys un poco más grandes que nos unimos diferentes agencias de Naciones Unidas, ONGs, para ir a las poblaciones que comentaba antes que están cerca del frente, que están a 2 kilómetros, a 5 kilómetros, a 10 kilómetros del frente, y ahí llegamos de manera conjunta para llevar la ayuda a la gente que de verdad es la que más la necesita ahora mismo. Cuando envían estos convoys, ¿informan tanto las autoridades ucranianas como las rusas? Es una parte importante del proceso estar seguros que tanto el gobierno de Ucrania como el gobierno de la Federación de Rusia sepan de nuestros movimientos. Ellos tienen una obligación, según el derecho internacional humanitario, de garantizar nuestra seguridad, de facilitar nuestro acceso a esas localidades, con lo cual tenemos un proceso de informar, un sistema que llamamos el sistema de notificación humanitario, que enviamos antes de nuestros movimientos, por dónde pasamos, qué carretera, a qué hora, dónde estaremos, para que nuestra seguridad esté garantizada, que no haya un bombardeo en una zona que estamos prestando ayuda humanitaria. Pero ustedes no tienen acceso a las zonas ocupadas por Rusia, ¿correcto? Uno de los desafíos que tenemos ahora mismo es justamente llegar a la población que están en zonas bajo el control de la Federación Rusa. Nosotros tenemos operaciones ahí, no es que no estábamos presentes antes y continuamos, pero la respuesta que está ahí ahora es muy limitada, porque no tenemos la capacidad de enviar suministros desde aquí, del lado que está controlado por el gobierno ucraniano, al lado que está controlado por Rusia. Desde el 24 de febrero no ha pasado ni un camión. O sea, hemos enviado notificaciones todas las semanas en los últimos meses diciendo vamos a cruzar el frente con ayuda, con suministros, porque si no nuestras operaciones ahí no pueden seguir. Todas las veces que hacemos ese tipo de notificaciones, el gobierno de Ucrania dice que sí, que bien, la Federación Rusa dice que no. ¿Y la razón? O sea, ¿hay una explicación que les dan? La respuesta que nos dan, cuando nos dan una respuesta, muchas veces dicen que lo han recibido, la mayoría de las veces dicen que no nos pueden garantizar la seguridad.
pero como decía antes, no es una opción, es una obligación y el derecho internacional humanitario nos tiene que facilitar el acceso. Entonces nosotros seguimos negociaciones a los más altos niveles y también las notificaciones para poder llegar a esta gente que está viviendo una situación desesperada. O sea, nosotros vamos cerca del frente de batalla aquí en el lado ucraniano y vemos cómo está, vemos que está todo destrozado, vemos que no hay servicios. La situación no tiene por qué ser para nada diferente a 10 kilómetros de ahí, a 5 kilómetros de ahí, y esta línea que marca el cambio de control de la zona. Sabemos que la gente está desesperada por ayuda, queremos llegar y necesitamos que la Federación Rusa facilite nuestro acceso. ¿Cuántos corredores humanitarios ha habido desde el pasado 24 de febrero de 2022? Solo uno. Es una respuesta corta, pero se ha quedado. Creo que todos los medios hablaban desde el inicio de la guerra de los corredores humanitarios, de la gente que estaba huyendo de la zona cerca del frente. Eso no son corredores humanitarios. Los corredores humanitarios tienen que ser acordados por los dos lados para que haya seguridad. Y es una cosa muy técnica, la verdad. No siempre necesitamos un corredor humanitario. Que haya un alto el fuego, por ejemplo, ya sería suficiente, por ejemplo, para una evacuación. El corredor humanitario se acuerda con las dos partes, un horario determinado, una ruta determinada, y pasamos, la población civil pasa. Eso no es lo que ha pasado aquí. Fueron iniciativas la verdad que no puedo criticarlos porque hay muchas veces necesarias del gobierno ucraniano de intentar sacar a la población de ahí, pero no fue lo que decimos corredor humanitario. Nosotros tuvimos uno que fue cuando hicimos la evacuación de civiles de la planta de Azovstal en Mariupol, que ahí sí hubo un acuerdo con los dos lados, se ha decidido la ruta, la hora y por dónde pasábamos, y eso sí podemos llamar un proceso de corredor humanitario, era un paso seguro de la población civil que había estado atrapada en Mariupol. Es la única vez que lo tuvimos. Esa evacuación fue una evacuación que pues recordamos un poco todos porque fue un momento muy importante en este conflicto. ¿Cómo se llegó a organizarla? Sí, la evacuación de los civiles de Azovstal fue uno de los momentos emblemáticos de la guerra, ¿no? La gente que estaba ahí había estado, cuando pudimos llegar a ellas, habían estado por 2 meses en los refugios, en los bunkers de la planta siderúrgica, sin condiciones humanas para sobrevivir. No veían la luz del sol por 2 meses, no tenían suficiente agua, no podían ducharse. La gente que yo hablé, las que vi, mucha gente no se había duchado en 2 meses. Eso es muy dramático, ¿no? de decirlo. El proceso de negociación fue muy largo, fue muy difícil, fue muy complicado. Era poder sentar dos partes, dos países en guerra y llegar a una base mínima para la evacuación. Tardó 2 meses, desde que la gente se vio atrapada ahí hasta que pudimos llegar a ellos en mayo, y solo fue posible, digo yo, cuando el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, fue a Moscú, habló con Putin, vino aquí a Kiev, habló con Zelensky, y ahí sí pudimos tener ese avance en las negociaciones que estaban bloqueadas y pudimos llegar a la gente que estaba ahí. 16 millones de personas son las personas que ustedes están atendiendo en estos momentos. Son las que pudimos atender en el 2022. La respuesta sigue, la guerra sigue, con lo cual la necesidad de ayuda humanitaria sigue, y para este año estamos haciendo un enfoque más al este del país, más cerca del frente, y esperamos, tenemos como objetivo llegar a más o menos 11 millones de personas con ayuda humanitaria desde las Naciones Unidas y las ONGs que trabajamos juntos. Es un complemento también al trabajo que está haciendo miles de grupos de voluntarios, por ejemplo, que están aquí en el país, el gobierno ucraniano que también está haciendo su parte. Entonces trabajamos todos juntos de la mano para complementar el trabajo uno de los otros, y nuestro objetivo este año es llegar a estos 11 millones, que son las personas más vulnerables, son las que más lo necesitan, y esto es nuestro foco. ¿Quiénes son las personas que en este momento necesitan más atención? ¿Pertenecen a colectivos específicos? No tengo ninguna duda que la gente que más necesita nuestro apoyo ahora es la gente que está cerca del frente. Estamos hablando de una población mucho más vulnerable. Es gente que ha decidido quedarse en zonas que están bajo constante bombardeo,
son personas mayores, muchas de ellas que no pudieran dejar sus casas o muchas veces no quisieron. O sea, yo hablé con gente en estas zonas que me decían, esa es mi casa, es donde nací, donde crecí, donde me he casado, o sea, no quiero salir de aquí. Y esta gente está ahí y necesita nuestro apoyo, pero no son solo las personas mayores, hay muchas de esas poblaciones que hay niños y niñas que están ahí porque los padres sí tuvieron que quedar, porque están con las personas mayores que les tienen que cuidar y los niños y niñas también están. Personas con problemas de locomoción que se han quedado o personas que no tenían los recursos financieros para salir a hacer una vida nueva en otras partes de Ucrania. Puede ser muy caro, sobre todo si vas al oeste del país y ya no te digo si tienes que ir a un país europeo y empezar de cero. Entonces la gente que está ahí es la gente más vulnerable, que más está sufriendo, es gente que pasa horas y horas en refugios antiaéreos, es gente que no tiene lo más básico para la supervivencia de un ser humano y esta gente es a la que queremos llegar ahora. Empezaste diciendo que desgraciadamente esta guerra no acabará pronto. ¿Ustedes se están preparando para esto, para una guerra que aún dure por bastante tiempo? Sí, desgraciadamente no vemos ahora mismo las bases mínimas para un acuerdo de paz. Por supuesto, desde las Naciones Unidas vamos a seguir trabajando para que eso pase, hay mediaciones y vamos a intentar hacerlo, pero nosotros tenemos que estar preparados para seguir apoyando a la población mientras la guerra siga. El futuro de este país está marcado por dificultades. Y el futuro del mundo también, ¿no? La guerra ucraniana, no digo la guerra ucraniana, la guerra contra Ucrania, diría yo, tiene implicaciones globales muy grandes y muy profundas. El año pasado los precios de alimentos subieron de una manera terrible en los primeros meses de la guerra, después de que los puertos fueron cerrados, no se podía exportar los granos ucranianos que alimentan a muchos países del mundo. Entonces vimos que el hambre mundial aumentó en países que ya estaban sufriendo con eso a causa de la guerra. Entonces el sufrimiento es aquí, es principalmente aquí, pero no es solo aquí. Entonces las implicaciones globales son brutales. También por eso es tan importante que el mundo siga, ¿no?, este movimiento de solidaridad con Ucrania para ayudar a la gente de aquí, pero también para hacer frente a los impactos globales de esta guerra. Muchísimas gracias por esta entrevista, Sabiano, Gracias, y buena Irene. suerte. Muchas gracias.